Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Es un pasaje que conocemos suficientemente bien, donde el Señor Jesucristo es interpelado por sus seguidores respecto de los tiempos, y donde deberíamos poner nuestra mirada un poco más en alerta, estado de alerta, porque básicamente lo que viene sobre sus seguidores. Entendemos que el mundo no va a poder discernir los tiempos, como no pudo discernir el tiempo de su venida a la tierra. O sea que si no fue capaz el hombre de darse cuenta que delante de ellos se encontraba la presencia misma de Dios, ¿cómo se van a dar cuenta de los tiempos que nos tocan vivir ahora? Ahora, sean conscientes de dos cosas de las cuales me gustaría hablar esta mañana. La primera cosa es la importancia de la autodefinición. Creo, sin equivocarme, que lo más importante de nuestra fe está en la manera que nos autodefinimos. Decidir quién soy. Y el segundo aspecto de la verdad del Señor Jesucristo sobre nosotros es qué estoy dispuesto a hacer. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Con mi vida, con mi fe, con mi entendimiento, con mi capacidad para discernir. Y en este pasaje de Mateo capítulo 24, por supuesto no vamos a leerlo todos, pero versículo 4, responde Jesús a sus discípulos, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán nuevamente y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo interesante de este pasaje, más allá de lo que dice, es que atañe a estas dos preguntas que iniciamos la conversación esta mañana. ¿Quién soy? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Creo firmemente en las Escrituras respecto
al poder de la autodeterminación. No creo que haya un poder mayor que la autodeterminación. Fuimos creados por una voluntad, por lo tanto, todo lo que tu voluntad decida, eso es lo que va a ser. Lo que no está pasando en estos momentos con tu vida es porque no lo has decidido. Y no estoy hablando de trabajos, estudios y cosas por el estilo, cosas que lamentablemente son apretadas por diferentes circunstancias. Y unas veces se pueden dar y otras veces no se pueden dar. Me gustaría un mejor salario, ¿cómo haces? Me gustaría un mejor estudio, ¿tenés tiempo? Hay posibilidades. Ahora, todas las cosas que nos enredan en este mundo son circunstanciales. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos diría que no debemos gastar mucha ansiedad en eso. Es importante un lugar donde cobijarnos, un techo sobre nuestra cabeza y un poco de pan sobre nuestra mesa. Sí, sí, obvio. Jamás voy a discutir sobre eso. Algunas personas nos malentienden, piensan que estamos en contra de esas cosas. Mi problema al entender la escritura o al tratar de discernir es que la materia está sobrevaluada. Y lamentablemente al estar sobrevaluada, muchas personas piensan de sí mismas sobre lo que son respecto de su condición material. O sea, ¿qué sería Juan entrando en una de nuestras iglesias? ¿A quién te referís? A Juan el Bautista. ¿Qué sería Juan el Bautista entrando por la puerta de mi iglesia esta mañana? Un pordiosero, un mendigo, un hombre sin capacidad económica. ¿Quién es? ¿Qué es un hombre sin capacidad económica? ¿Qué tal, Juan? Que se vestía con pieles de camello. O sea, todo lo que la gente tiraba porque era imposible usar, con eso el hombre se cubría. Pero nadie ha predicado el Evangelio como Juan. Y el Señor Jesucristo dice que de los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan. Por lo tanto, cuando nos preguntamos quién es Juan, ¿desde qué mirada sesgada vamos a hablarlo? ¿De la parte económica? ¿Quién es Juan? No, Juan es un mendigo, un miserable, un hombre sin capacidad económica, sin oficio. Qué raro, porque cuando Jesús habla de quién es Juan, no estaba mirando ni su capacidad económica, ni dónde vivía, ni qué casa tenía, qué carro manejaba, qué ropa se ponía. Cuando nos preguntamos no solamente quién es, sino qué está dispuesto a hacer, de repente se le acerca el rey de la región, el señor Herodes, y Juan sale con un domingo 7, criticando al rey. No podés criticar al rey. Al rey se le da la mano y se le dice, Señor. Y si él te llama, es un honor estar en su presencia. Pero cuando él tiene que resolver qué va a hacer, le dice al rey que es un adúltero y un asesino.
Hermano, eso no se hace. Prohibido decir la verdad. Nosotros estamos en un sistema donde se nos prohíbe decir la verdad. Qué raro, ¿no? Porque para ser parte del remanente, uno de los requisitos, Zacarías 8:16, dice, es hablar verdad cada quien con su prójimo. O ya tenemos problemas, porque no podemos andar por el mundo diciendo la verdad. No es bueno decirle la verdad a las personas. Verso 5, el Señor Jesucristo nos aflige con un comentario bastante complicado. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Vendrán muchos en mi nombre, no algunos. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo está hablando de una fuerza religiosa que hablará en su nombre. Nosotros conocemos a esta fuerza religiosa. ¿Cómo le llamamos a esta fuerza religiosa? Es la iglesia institucional. Son muchos hablando en nombre de Jesús. Y fíjese que el Señor Jesucristo no discrimina, solamente habla de la mención de su nombre. Y son muchos. Yo podría reunirme esta mañana en mi propio condado, Palm Beach. Palm Beach tiene por lo menos 522 cultos diferentes que nombran a Cristo. 522. Son las asociaciones que se permiten, bajo la ley del gobierno, tener un permiso para funcionar como iglesia. 522. Hay muchos más templos que eso, pero esas son las organizaciones. Obviamente que están todas las representaciones católicas, romanas, adventistas, testigos de Jehová, toda la forma de bautistas y pentecostales, no sé, toda la mezcla que quieran, incluidos nosotros los nazarenos. Son muchos. Pero ¿saben qué? Están engañando. Porque cuando hablamos en nombre de Cristo y no representamos su persona, entonces engañamos. Jesucristo representa la verdad. Jesucristo es Juan diciéndole a Herodes lo que Herodes necesita escuchar. Nuestros cultos en nombre de Jesús no hacen diferencia entre pecado y abominación. Me voy a morir diciendo eso. Perdimos la noción de la doctrina. El cristianismo básicamente que nosotros tenemos en estos momentos es un cristianismo progresista. Es como se conoce filosóficamente el cristianismo de estos últimos 20 años. Es un cristianismo progresista. ¿Qué significa?
Bueno, es un cristianismo de izquierda, totalmente abierto, carente de valores espirituales. Lo único que necesitamos es que la gente se sienta en nuestras congregaciones. No estamos esperando que crea nada en especial. Tampoco estamos esperando que haga nada en especial. Más bien fundamentados en un amor que no existe, porque el amor de Dios, por más profundo que sea, jamás va a tolerar el pecado. Y yo tengo que ser consciente de eso. Por más profundo que sea el amor de Dios, jamás va a ser un amor tolerante. Los que no se arrepientan de sus pecados y vivan lo que la palabra nos pide, están condenados. Bueno, no es porque se me antoja la doctrina, sino porque el Señor Jesucristo dijo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz para que no se hagan manifiesto sus obras. ¿Podemos ser cristianos y mentirosos? Sí. Podemos ser cristianos y cualquier cosa que se te antoje. En la predicación el día de Martin Luther King, el presidente de la nación dijo que el amor del Señor y su gracia cubre cualquier condición del hombre. Ok. ¿Cómo se sostiene la palabra? No, no usó la palabra. Si vas a usar la palabra, tenés que decir la verdad. Por lo tanto, lo que se ha hecho en nuestras congregaciones es quitemos la palabra y digamos lo que se nos viene a la cabeza. El amor de Dios y su gracia va a cubrir cualquier condición de pecado del mundo. Bueno, eso en la escritura no está. Las personas no arrepentidas están caminando al infierno. Los que no han terminado con el pecado en su vida, por la simiente de Cristo en sus corazones, están yendo al infierno. Oh, pero no está muy cool decir la verdad. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Necesitamos hacer determinado trabajo en el uso de las palabras. Porque si van a este pasaje, y no es tan difícil para hacerlo, hermanos, discernir nunca ha sido más fácil. Porque cuando el Señor Jesucristo dice en la traducción que usamos en español, está un poco mejor en inglés, lamentablemente, yo soy el Cristo, lo hablan en representación de Él. O sea, hablan lo que Cristo les dice. Y cuando una persona dice que está repitiendo lo que Cristo dice, engaña. Yo no puedo repetir lo que Cristo dice. Yo debo vivir lo que Cristo dice. Oh, es un tecnicismo en una palabra. No, no, es un tecnicismo. Eso cambia la doctrina. Una cosa es que esta mañana yo te diga, mira, ¿sabes qué? Ayer el Señor Jesucristo me dijo en la noche que te dijera esto. Tengo que mentir para decir eso. Necesito engañar. No, esto es lo que el Espíritu Santo me mostró que tengo que decir.
Yo no soy Cristo, ni siquiera lo represento. Yo soy un seguidor de Cristo. Vos sos un seguidor del Señor Jesucristo. No lo representamos, lo seguimos. Nos queda muy grande, hermanos, decir que representamos a Cristo. ¿Sabes lo que dice tu razón si te serenás? Es que no querés que nadie te represente. ¿Querés que alguien hable por vos? ¿Que tome tu lugar y que diga lo que vos querés? ¿O tenés la capacidad de decir lo que debes decir por vos mismo? ¿Querés que yo interprete tus palabras? No, no, yo no quiero que nadie interprete mis palabras. Yo no quiero que nadie diga lo que Carlos quiere decir. Yo sé lo que quiero decir. Y no quiero que nadie me represente. Por lo tanto, yo vengo acá esta mañana representando a Cristo. No, Cristo no necesita representantes. Él no tiene vicarios. Cristo no tiene vicarios. Más aún, el poder del Espíritu Santo hace que su persona golpee nuestros corazones como individuos. Yo estoy a tu puerta y llamo. Cristo no necesita que yo lo represente. Lo que Cristo necesita de mí es que yo lo siga, que crea en su verdad y que la viva. Si me amás, sabemos cómo termina eso, ¿verdad? ¿Me amás? Sí, Señor, te amo. Guarda mis mandamientos. ¿Me amás? Sí, Señor, con toda mi alma. Guarda mis mandamientos. ¿Qué pasa cuando una persona nos dice que nos habla en nombre de Cristo? No le creas. Así de crudo. Pero mirá que yo hablé con Cristo. Es mentira. Cristo no necesita representantes. Es un engaño. Versículo 11, que está unido al verso 5, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez el término que me revienta el hígado es muchos. Porque a nosotros nos gusta el término muchos. Tendría que ser hipócrita para decir, no me gusta el término muchos. Me gusta el término muchos. ¿Qué tal muchos en la iglesia? Sí, me gustaría. ¿Pero a qué precio? Cada decisión que vos tomás tiene un precio. Yo podría ir y sentarme en una iglesia de 100 personas, 200 personas, 500 personas. Hay una cantidad de lugares en mi propio condado donde se reúnen más de 500 personas. Buena música, buena predicación, amistades, programas para mis niños, programas para mi familia. Eso es lo que produce que haya muchos.
Pero en el Evangelio la palabra muchos es negativa. Ancho y espacioso. ¿Recuerdan? Es el camino que lleva a la perdición y otra vez el término. Muchos son los que van por él. En tanto que el camino de la verdad es un camino angosto y entran de a uno y son pocos los que lo encuentran. Entonces necesito enfrentar una verdad que duele. Muchos es negativo, pocos es positivo. Bueno, no nos gusta la palabra pocos. No sé ustedes, a mí me causa un poco de dolor la palabra pocos. Porque eso quiere decir siempre un determinado grado de soledad, un sentimiento de tristeza respecto de que por qué los demás no entienden. ¿Qué tendría que hacer para que entendieran? Bueno, me lo he preguntado a lo largo de todo mi ministerio. ¿Qué tengo que hacer para que la gente entienda? De repente yo no tengo que hacer nada. Porque si logro manipular tu entendimiento, yo entonces estaría mal. Si de alguna manera logro manipular tu entendimiento, el que está mal soy yo. Tu entendimiento debe funcionar solo. Tu entendimiento debe funcionar por el uso de tu razón, no por la manera en que yo organizo mis pensamientos. Bueno, aparentemente esto es algo lamentable en la sociedad del fin, porque hay un levantamiento de muchos profetas, pero son engañadores. O sea que muchos y engañadores, el Señor Jesucristo los pone juntos. Muchos y falsos cristos, el Señor Jesucristo los pone juntos. O sea que hay algo que necesito discernir en eso. Y tiene que ver con el fin de los tiempos. Porque interesantemente, aunque hay muchos hablando en nombre de Cristo y aunque hay muchos profetas levantándose, el verso 12 dice que el contexto moral de eso está raro. Si yo pongo en muchos en nombre de Cristo y muchos profetas falsos, el contexto moral dice otra cosa. El contexto moral dice que el amor ¿de quién? Otra vez la misma palabra. El amor de muchos se enfriará. Otra vez la palabra muchos como negativa. ¿Por qué el amor de muchos se enfriará? Jesús dice, se multiplicó la maldad. Qué raro, porque me estás hablando de que hay muchos Cristos y muchos profetas. En estos últimos 50 años de historia evangelística en el mundo, han surgido las iglesias más poderosas que se tienen en memoria en la historia. Super iglesias. Super iglesias. Tenemos varias en la Florida. Quizás la última generación de Christ Fellowship. Ellos cuentan más de 100.000 miembros en la Florida. Solo en la Florida. Les llaman contribuyentes. Y cada domingo se reúnen aproximadamente unas 25.000 de esos 100.000.
25.000 es un número. Hay que juntar 25.000 personas. Bueno, ellos lo juntan domingo tras domingo, en diferentes partes de la Florida. Hay otras iglesias poderosas. Hay varias iglesias de 1.500, 2.000 miembros. Hay muchas. Pero ¿cuál es el contexto? Es interesante entender el contexto de que esto se da. Porque hay una multiplicación del mal. Debería haber una injerencia social de tantos grupos poderosos cristianos influyendo en una sociedad mundana. Esto no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que se está multiplicando la maldad. La razón, el amor de muchos se está enfriando. El original dice perdiendo calidez. Cada vez las personas son menos cálidas. Hay una diferencia entre ser frío y menos cálido. Porque el frío es ausencia de calor. Y el original no está hablando de ausencia de calor, sino de que el calor ya no es efectivo. Dios nos ha creado para ser empáticos con el sufrimiento, de manera natural. ¿Recuerdan el cuento del samaritano? Dios nos dejó un cuento en la predicación del Señor Jesucristo. Ahí dice que el samaritano era creyente. ¿Leyeron el relato? No, Jesucristo no dice que era creyente. Tampoco dice que era un hombre piadoso en alguna manera. No hay detalles de su conducta espiritual. Solamente está hablando de su empatía moral. Que vio a un tipo tirado en la calle lleno de heridas y paró para atenderlo. Lo interesante de esa parábola es que Jesús jamás le da a ese hombre carácter moral. ¿Me entienden? No lo hizo porque espiritualmente tenía una relación espiritual con el Señor y al ver un hombre sufriendo en la calle, entonces se arrodilla. No, ese comentario no está, eso hay que inventarlo. Y como dice el Señor Jesucristo, no inventes lo que no está puesto. No añadas a la escritura. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis? Lo dice también Deuteronomio. No añadas, no pongas lo que no está. No, el samaritano tuvo esta reacción porque era un hombre fiel a Dios. Eso no dice. Jesús no integró ese detalle en el relato. ¿De qué está hablando? Está hablando de la calidez humana. Calidez humana. Hay un hombre tirado, golpeado en el suelo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, depende de tu calidez humana. Si nos queda algo de humanidad, vamos a parar y ver qué le está pasando. En ese relato, el levita y el sacerdote habían perdido calidez humana. Jesús no critica su reacción
respecto de su relación con Dios. Solamente dice que no pudieron atenderlo porque tenía otras cosas para hacer. O sea que la calidez no le alcanzaba. Es interesante que con tantas personas hablando de Cristo y tomando su lugar de Cristo para hablar de lo que Cristo ha hecho con ellos y lo que Cristo significa en su vida y la manera que van a representar a Cristo, el amor se está enfriando. ¿No es raro? Bueno, para Jesús parece que no, porque cuando yo miento de mi estado espiritual, ¿qué tipo de moral tengo? Cuando yo sé que estoy engañando con mis palabras proféticas, ¿qué tipo de corazón tengo? Oh, logré engañar esta mañana a mi congregación, les dije lo que Cristo está pensando. ¿Lograste engañar a tu congregación? ¿Y qué clase de hombre sos? ¿Qué es una persona que engaña? Bueno, la escritura es un mentiroso. Y los mentirosos en la lista de Apocalipsis van al infierno. No sé, dice, todos los mentirosos terminan la lista de Apocalipsis. Aunque yo te esté diciendo esta mañana una verdad, no necesito mentirte de mi autoridad. Para predicar esto que estoy predicando, no necesito decir que Cristo me dijo que dijera esto. La verdad se conserva sobre sí misma. No necesita que yo le imponga ningún otro elemento de autoridad. Estamos leyendo los domingos sobre la revelación en los profetas. No necesito añadirle a esa revelación que el Señor me está guiando. No necesito ponerle eso. Bueno, ¿qué tal si ponemos un poco de autoridad y lo que estamos haciendo es porque Dios te lo indicó? Dios no me lo indicó. Bueno, pero ¿no sería mejor decirle a la gente que Dios te lo indicó? ¿Para ganar qué? ¿Fama sobre mi persona? ¿Sobre lo que ya está escrito? Eso se llama mentir. ¿Cuál sería mi ganancia si miento? No, podría encontrar algunas razones por las cuales mentir. ¿Qué tal ganancia personal? Dependencia. Pues yo no quiero que nadie dependa de mí, porque a esta gente el Señor les llama mentirosos. Bueno, ahora lo que estoy dispuesto a hacer. Ya hablamos de quiénes somos. Podemos constituirnos como parte de seguidores de lo que el Señor Jesucristo dejó. Entregar nuestra vida para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y ahora hay otra cosa que me preocupa. Versículo 13. Se llama perseverancia. Es una palabra interesante, porque la perseverancia es una palabra que tiene que ver en el original con disciplina. La perseverancia es un estado de la disciplina.
En algunos momentos la disciplina suena como una palabra pesada y complicada. Obviamente que es una palabra pesada y complicada, porque la disciplina quiere decir que tengo que manejar adecuadamente mi tiempo. Y básicamente el mundo nos enseña que vayamos usando el tiempo más o menos como viene la vida. Pero el Señor Jesucristo dice que la salvación se condiciona por la perseverancia. La salvación se condiciona por la perseverancia. Oh, pensé que la salvación no tenía condiciones. Bueno, entonces leíste mal. La salvación es un elemento condicionado. No, la salvación de Cristo es incondicional. No, no sé qué Biblia están leyendo, pero la que dice la verdad no. Dice, el que persevera hasta el fin, no hasta el fin del tiempo, hasta el fin de tus días, hasta tu fin, hasta mi fin. O sea que la perseverancia, la disciplina, la potencia de mi voluntad está involucrada en lo que llamamos salvación. Sí, obvio. No, pero no es que la salvación es una obra de gracia que viene del cielo para mi vida y que yo la recibo en mi corazón. Ah, quizás hemos sido víctimas de diferentes leyendas urbanas respecto del Evangelio. Pero las leyendas urbanas son esos, leyendas urbanas. La verdad es otra cosa. La salvación es un mérito logrado por el sacrificio de Cristo. La doctrina dice que si yo no puedo apreciar debidamente el sacrificio, considerando el valor que tiene a través de la sangre de un ser que se sacrificó, entonces quizás no soy salvo. Hay muchos pasajes para leer, pero no sé, si quieren leer Hebreos capítulo 6, es un buen pasaje para leer. El capítulo 6 usa una palabra, si la notan por algún lado, se llama adonatus, imposible, adonatus. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra venidera y cayeron. Adonatus. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Sabe qué? Tachemos ese versículo. Mejor no leamos esa parte. Bueno, es lo que básicamente ha hecho la iglesia. Borremos ese pasaje. Cambiemos la doctrina. ¿Qué dicen los maestros falsos? Oh, los maestros falsos dicen que caemos y nos levantamos tantas veces como tenga horas el día.
Que podemos arrepentirnos cada 10 minutos de las cosas que hacemos. Que el poder de la sangre de Cristo, les encanta hablar de la sangre de Cristo, no sé por qué, sin darse cuenta que esa sangre es derramada a causa de la muerte, no es transfusión. Yo puedo dar sangre sin morirme. Sí, he dado muchas veces sangre sin morirme. No sé, 10, 15 veces en mi vida he dado sangre. Y sigo vivo, ¿eh? Pero la sangre de Cristo no fue por transfusión. La sangre de Cristo es a causa de su muerte. Él no nos transfiere salvación. Él murió para salvarnos. La salvación no es un elemento de transferencia. O sea que me enchufo a la maquinita de transfusión cada vez que peco. Y la sangre de Cristo entra de nuevo, me lava y sigue largo. No sé cómo la gente lo entiende o cómo se le antoja entenderlo. No. A veces pierdo el control respecto de eso. Pero la salvación está sometida a tu perseverancia. La salvación está sometida a la manera en que decidiste vivir. La salvación está sometida a la manera que decidiste vivir. ¿Cuánto? Hasta que te mueras. Es hasta el fin. No está condicionada por tu circunstancia, por tu necesidad o por las cosas que te están pasando. Tu salvación está condicionada por lo que has decidido vivir. La pregunta para nosotros esta mañana, ¿cómo es que has decidido vivir? Porque, porque de eso exactamente depende tu salvación. Obviamente que la obra de Cristo ya fue hecha y que el poder de la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, elimina la culpa. Pero el Señor Jesucristo pregunta si vamos a perseverar en eso o no, porque de eso depende nuestra salvación, de nuestra perseverancia, de la manera que disciplinamos nuestra vida, para que en todo momento nuestra vida corresponda a Cristo. Obvio que no es sencillo, pero creo, sin dudar, que nuestra alma vale lo suficiente como para que intente salvarla. Para todo lo que nosotros creemos que vale, invertimos disciplina. No podemos dar vuelta a esa moneda. Todas aquellas cosas que no consideramos valiosas carecen de nuestra disciplina. Se llama entretenimiento. ¿Está bien? Como ver televisión. A veces quiero, otras veces no quiero. ¿Importa? No importa. A veces hago caminar, otras veces no se me antoja. No importa. Son entretenimientos. No valen nada.
Puedo vivir sin eso. Puedo vivir con mi tele rota. Puedo vivir sin radio, sin diarios. Puedo vivir sin entretenimiento. Lo que no puedo vivir es sin Cristo. Lo que no puedo vivir es sin su palabra. El que persevere hasta el fin, ese. ¿Vieron bien, no? Verso 13. No está en plural, está en singular. No dice estos, dice este. Está hablando de mí, está hablando de vos, específicamente. Acá no hay muchos, es solamente este. ¿Pensás que tu alma vale lo suficiente para disciplinarla? Bueno, esa es tu decisión. Vamos a orar. Padre, te rogamos, pedimos esta mañana que nos permita, Señor, la luz que nuestro corazón necesita. Sabemos por el tiempo que estamos viviendo que es más fácil acomodarse a lo que muchos piensan, a lo que muchos dicen, o lo que muchos intentan decirnos. Pero tu palabra habla de un hombre que disciplina su alma, de un hombre que disciplina su corazón, que persevera en la obra que recibió. Habla de nosotros como individuos. Padre, que sea tu Espíritu Santo recordándonos esta palabra constantemente. Que sea un peso constante en nuestros corazones. Nuestra salvación está condicionada por nuestra perseverancia. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos en esta hora. Que tu palabra, Señor, sea buena a nuestros corazones. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios nos permite, esta tarde regresamos a su casa, terminamos su día, las 6. Pasen un buen día en el Señor. Dios les bendiga.